en el proceso redox. Y como es una lluvia calmada, tenue, entonces eso nos va a reconfortar y vamos a aprender más rápido. Vamos a recordar un poquito antes que hoy voy a llamar lista. Entonces, por favor, para después de la clase o en el medio de la clase, voy a llamar un ratito lista. Voy a tener en cuenta eso hoy. Bueno, vamos a recordar un poquitito lo que estábamos viendo en las clases pasadas. Estuvimos viendo la parte de tabla periódica y dónde estaban ubicados los elementos. Teníamos el grupo A, el grupo B, y hablábamos de cuáles eran los que terminaban en el subnivel S, cuáles terminaban en el subnivel P, en el subnivel D, en el F. Y veíamos cuáles eran los más metálicos, cuáles eran los más no metálicos. Y a medida que se iba avanzando hacia de izquierda a derecha, hablábamos del efecto pantalla, ¿verdad? También hablábamos que ocurría de abajo para arriba o de arriba para abajo, con el radio atómico, con el efecto pantalla, con la electronegatividad. Bueno, todo eso se tiene que tener en cuenta para el proceso redox. En realidad, el programa pide de que dentro de todos los tipos de reacciones que existen en la química, le vamos a apartar y tomar solamente al proceso redox, porque es algo muy importante en la vida de todos, y más todavía en la parte de las industrias. Y tenemos que saber cuáles son metales, cuáles son no metales, y recordar las valencias de cada uno de ellos. Yo ya voy a ir sobre la reacción que voy a ir explicando, nomás ya voy a ir diciendo las valencias para que vayan recordando, pero si tienen valencias que hayan dado en los colegios o si tienen en un libro, entonces repasen eso, por favor. Generalmente se les pone la ecuación de reacción, pero a veces está en forma escrita, o sea, por decirlo así, escrito el magnesio más oxígeno, ¿verdad? En vez de ponerle Mg más O2. Y cuando son reacciones así sencillas, generalmente se le pone con letras y ustedes tienen que escribir la reacción. Reacciones sencillas, porque cuando entramos ya en el método ion-electrón, las reacciones van a ser un poco más complicadas. Entonces yo les suelo poner las reacciones, pero ustedes tienen que saber o recordar las valencias de cada una de ellas. Para hacer las reacciones redox tenemos que recordar también que hay unas reglas que se tienen que seguir. Eso es indispensable. Y también se tiene que recordar que cuando en el parcial o en el examen se les pide que resuelvan la reacción de oxidación-reducción por el método del ion-electrón
por ejemplo, medio ácido, tiene que ser ese método que se pide el que tienen que hacer. No hacer otro, por ejemplo, el de número de oxidación, porque yo tengo que pedir el método que se va a hacer. Y si es que no hacen lo que se les pide, entonces les vale 0 puntos. Entonces atiendan bien. Hay una pequeña diferencia entre los distintos procesos. Y esto vamos a recordar, porque ustedes ya dieron. Yo voy a dar otra vez desde 0, pero un poco más rápido, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes tienen una base. Esto vamos a dar hoy el inicio, un método. La siguiente semana vamos a dar los 2 métodos restantes y después les voy a dar unas tareas y después ya pasamos a otra unidad. También van a tener un trabajo práctico que estoy preparando, pero les voy a ir pasando seguramente que dentro de 2 o 3 semanas para que vayan buscando ya lo que les toca. Que todavía no sé cómo conformar los grupos o voy a ver cómo hacer para que no sean tan grandes los grupos, porque si no sabemos que hay los que siempre se recuestan por el compañero. Entonces, estoy viendo cómo hacer eso. Ya les voy a avisar. Bueno. Profe, Sí. antes de continuar con la clase, ¿será que podría explicar, por favor, el ejercicio 14 de su tarea? Es posible. Acá no tengo yo qué era el ejercicio 14. Ni idea. ¿Cuál era? Si es que tenés después, sacame foto y envíame. Puedo Y compartir después yo ahora, si querés, profe, en la pantalla. Era algo de P, X y Z, creo. y es lo mismo que tu compañera me preguntó la semana pasada. Espera, eso tenemos que ver para que se entienda. Voy a ver un ratito, espera un poco si encuentro, voy a mostrarles. Un ratito, por favor. Ahí se nota. Sí, profe. Bueno, perfecto. Acá tienen los orbitales con sus coordenadas. Tenemos eje de X, de Y, de Z para cada uno de ellos. Solo que en el orbital S, como es uno solo, es redondo y no tiene dirección. En el orbital P, los lóbulos se pueden direccionar sobre la eje de las X, sobre eje de Z o sobre eje de Y. ¿Se dan cuenta? Por eso es X,
y Z o Z y X, como quieran llamarlo. O sea que corresponde todo a los orbitales P. En el orbital, por decirlo, PX, entran 2 electrones. En el orbital PZ entran 2 electrones y en el orbital PI entran 2 electrones. Y acá se notan la dirección que toman y la forma lobulada que tienen. Todos los demás orbital D y F ya son tridimensionales. Por eso se les muestra nomás, pero recuerden que el orbital D ya tiene 5 orbitales, de los cuales pueden entrar 10 electrones distribuidos. Y en el F ya va a haber 14. Por eso hasta el orbital P se entiende perfectamente. Creo que. Y en el D creo que se entiende también cómo están distribuidos. Solo que ya es el que está más hacia adelante y cuál está más hacia atrás. Es más difícil y tiene también distintas formas. Por eso se toma siempre como referencia el orbital P, que es más fácil entender sobre qué coordenadas están los orbitales. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, pero lo que no entiendo todavía es cómo se relaciona eso al hacer el diagrama de Pauling. En el diagrama de Pauling, vos vas a seguir tu orden, ¿verdad? Del diagrama de Pauling. Y no sé qué te dice el ejercicio. Decime un poco. Te da dos opciones, dos configuraciones electrónicas y pregunta cuál es el más estable. Bueno, porque vos tenés que seguir según las reglas, tanto del, que son las reglas de Aufbau, ¿verdad? Que es el que te dice que todos los electrones o las flechitas tienen que entrar primero en un orbital todo hacia arriba y luego hacia abajo. En el caso del orbital P, ¿cómo me puedo, si puedo escribir? Voy a poner acá. Tenían un S. Ay. A ver un poco cómo es. No. Un S2. Tenían, decime un poco. 2S2. 2S2, 2PX2. 2. Bueno, acá. 2P. S sabemos que tiene un solo orbital y que acaban de entrar 2 electrones, uno arriba, otro abajo. S siempre tiene 2 electrones dentro de un orbital también. O sea que acá no hay variación. Siendo nivel 1 o nivel 2, la S siempre tiene un orbital. Pero en P yo tengo 3 orbitales. Y voy a llamarle orbital PX, orbital PI, orbital PZ, por decirlo así. Muy bien. ¿Cuánto tenía este 2P, por ejemplo? 2P3. 2PX2 decía. 2PX2. 2. O sea que te está refiriendo a este. Dice que acá entraron 2 electrones. Así. ¿Y te parece que esto está bien según las reglas que dimos de cómo se tienen que meter las flechitas, cómo tienen que estar, cómo se llenan? Según la regla, uno tiene que poner primero todo hacia arriba. O sea que este está mal.
este tendría que estar acá. Por eso está mal estructurado. Porque este tiene que ser uno acá, uno acá. Si había 3, se ponía uno acá. Si había 4, ahí recién se llena este lado. ¿Otra pregunta? Entonces, los orbitales nada más son los que tienen esa nomenclatura, digamos, de X y Solo Z. los orbitales. Acá nada más que te está diciendo que, supongamos que acá te diga PI2. Entonces quiere decir que este está vacío y que acá entraron 2. ¿Eso va a estar bien o está mal? Mal, Según profe. la regla, está mal, ¿verdad? Porque tienen que llenarse primero todos los orbitales de un mismo nivel para hacia arriba, para luego llevarlo hacia abajo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta más sobre esto? En ese Bueno, caso solo ocurriría en el orbital P, ¿verdad? acá sí, en el orbital P. Si es, por ejemplo, en el D, ustedes se dan cuenta que va a ser muy difícil marcarles por está bien, va a tener sobre X, sobre Z, sobre Y, pero hay 2 que van a estar medio flotando y a esos cuesta ubicarles, se le pone prima. Por eso, para no confundir, hacemos solamente en P. ¿Puedo pasar? Sí, profe, gracias. De nada. Uf. Bueno, ahora sí vamos a empezar con óxido reducción entonces. Profe, una consulta. Sí, Nosotros no vamos a hacer la formulación química, ¿verdad? O sea, no vamos a... O vamos a desarrollar también. para las reacciones más sencillas, sí. Generalmente se les pone, ¿verdad? Como les digo, así por ejemplo, por decirlo, cloro más oxígeno da la reacción de pentóxido de oxígeno, algo así. Se le Profe, pone en palabras, pero son reacciones sencillas. profe, Sí. ¿será que se puede grabar la clase, por favor? Bueno, ¿cómo se graba el asunto? A ver, Y díganme cómo. tiene que darle a los tres puntitos Los 3 puntitos, espérame, que ahí en... estoy perdidísimo. Pero tenés que ir al Meet, profe. Al Meet primero, profe, y Al Meet, esperen. Me voy al Meet en los 3 puntos tiene y que grabar pantalla. Alguien más tiene que grabar no, yo no tengo. porque no aparece. Ya. No, acá no aparece grabar. Bueno, profesor. No sé qué pasó. Uf. ¿Ustedes ven ahí? Sí, profe. Con respecto a lo que no puedes grabar, hoy justo tuvimos una reunión con la dirección académica Sí. y querían que se les avise nada más, así ellos iban a hablar con el técnico para que se configure. Porque Bueno. bueno, con varios profes tenemos ese problema de que Sí, no pueden porque grabar. la otra vez miré y estaba la opción de grabar, pero ahora ya no veo. Bueno, voy a avisar. Gracias. Bueno, si es que ven ahí, entonces empezamos. Muy bien.
Vamos a empezar con las reacciones de oxidación y reducción. Acá se hace más o menos una reseña general de por qué es importante en la vida las reacciones redox. Me suelen preguntar los alumnos para qué damos esto, ¿verdad? ¿Para qué damos, profe? Me suelen decir. Y le pasó a un ex alumno mío que ahora es profesor de ustedes, que tanto se plagueó y se fue becado y tuvo que hacer química con reacciones redox. Y desde ahí vino y me dijo, nunca más voy a decir nada de química, porque necesitan de química para hacer muchas partes de los trabajos de laboratorio. Y para reseñar más o menos lo que son las reacciones redox, sabemos que en la respiración ocurre la reacción redox, en el crecimiento mismo nuestro, en la descomposición de los alimentos, se transforman, en la combustión, en la fermentación, en la muerte, en todo momento tenemos reacciones redox. Van cambiando, por decirlo así, cuando uno es joven tiene una estructura y cuando va siendo cada vez mayor, esto se va descomponiendo, se van separando, van cambiando. Entonces, nuestro cuerpo va cambiando de acuerdo a ciertas reacciones. También en la industria prácticamente se basan en todo lo que es redox. Tenemos ejemplos de las pilas, las celdas electrolíticas, el cracking, que es de la obtención del petróleo, obtención de todos los derivados, la obtención del hierro fundido, la obtención de qué sé yo cuántos reactivos como amoníaco, ácido nítrico, sulfúrico, clorhídrico. Y también se utiliza mucho en la industria alimentaria, pues se ponen, por ejemplo, antioxidantes a los jugos, por decirlo así. Está la oxidación del hierro, oxidación de los alimentos como la manzana, la banana, la pera, que todo el mundo sabe que cambia una vez que se le corta, ¿verdad? O sea que cortamos la manzana y al rato vemos que ya está marrón. Y es debido al proceso de oxidación, reducción que ocurre en la fruta. Se manifiestan en muchísimos lugares, ¿verdad? Así como les dije. Uno de ellos, y que es muy importante, es la fotosíntesis. Está presente en todo lo que sea fotosíntesis, ya les dije la respiración, combustión, en la corrosión. La corrosión provoca millonarias pérdidas a las industrias. Esto se tiene que cambiar y eso ir renovando y eso le provoca pérdidas numerosas, si es que no se tiene en cuenta cómo se tiene que recubrir. Hay desarrollo de nuevas baterías, por ejemplo, para los autos eléctricos. Se necesitan nuevos tipos de baterías. En la electrólisis del cobre se utiliza para que tenga una pureza necesaria. En los procesos electroquímicos en general y en la producción de metales, cuando se hace por electrólisis, muchas reacciones, electrodeposición, todo esto implica reacciones redox. La combustión, acá tenemos el ejemplo. El método que habitualmente utilizamos para liberar la energía necesaria, se mueven los vehículos, se produce la electricidad, la combustión es la reacción redox por excelencia.
Y ahí se fijan cómo ocurre la reacción, cómo va cambiando. Muy bien, las reacciones redox se manifiestan o se consideran como reacciones de transferencia de electrones. Se producen siempre juntos, siempre hay una oxidación acompañada de una reducción. Estas reacciones se dividen en dos etapas, siempre hay dos mini reacciones, una es de oxidación, la otra es de reducción, se llaman semireacciones y muestran exactamente los electrones que son transferidos en el proceso redox. Una semireacción de oxidación se refiere a aquella que implica la pérdida de electrones. Una semireacción de reducción es aquella que gana electrones. Cuando el elemento neutro pierde electrones, queda cargado positivamente. Cuando el elemento neutro gana electrones, entonces queda cargado negativamente. Aparte de la oxidación, de la reacción de oxidación y reacción de reducción, también se tienen los agentes oxidantes y agentes reductores. El agente oxidante es el que contiene el elemento que se reduce. O sea que el elemento que en mi ecuación sufre una reducción viene a ser el agente oxidante. Y el elemento que contiene, la reacción que contiene el elemento que se oxida, va a ser el agente reductor. Ejemplo. Acá tenemos el sodio. Como cuando tiene un redondito acá arriba, quiere decir que está en estado puro, en estado neutro, no se combinó con nadie. Y acá muestra que el sodio tiene ahora +1. ¿Esto qué quiere decir? Al ver que tiene acá el signo positivo, quiere decir que perdió electrones. ¿Cuántos electrones perdió? 1. ¿Puede perder 2 electrones el sodio? No. No puede perder 2 porque su valencia es 1. Hasta 1 nomás puede. Entonces, si de neutro pasó a +1, quiere decir que se oxidó. El elemento se oxidó. Si tengo el sodio +1 y este pasa a sodio 0, quiere decir que acá hubo una ganancia de electrones y se volvió a quedar en estado puro, o sea, se redujo. Es como que yo les digo acá, si tenemos en esta parte una pizza entera, acá llevan un pedazo, yo que estoy comiendo voy a perder una fracción de mi pizza. Eso quiere decir que perdí, se oxidó. Ahora, si yo estoy acá con mi pizza que me faltaba ya uno y viene alguien y me trae ese pedacito que me faltaba, entonces yo voy a ganar, voy a tener otra vez mi pizza completa. Entonces eso quiere decir que se redujo. Si es que tengo el azufre que está en su estado puro y pasa -2, quiere decir que ganó 2 electrones. Entonces esto se redujo. El número de oxidación acá se puede ver. Es muy importante esta tablita. El número de oxidación le ponemos desde el 0 hasta el 7 positivo y desde el 0 hasta el 7 negativo. Que es lo máximo que tenemos en cuanto a valencias que tienen los elementos.
La oxidación aumenta el número de oxidación, o sea que viene hacia la mano derecha, porque hay pérdida de electrones y a medida que más pierde electrones queda más positivo. Y para la reducción va hacia la izquierda, disminuye el número de oxidación y van ganando electrones. A medida que tiene más negativos, quiere decir que gana más electrones. Para realizar las reacciones necesitamos seguir ciertas reglas, las cuales están establecidas en todos los libros, en cualquier libro de química ustedes pueden fijarse en la parte de oxidación-reducción. En primer lugar, acá habla de los elementos en su estado natural, que viene a ser así este sodio que yo les mostré acá, el sodio o el azufre en su estado natural. Cada átomo tiene estado de oxidación 0. Cuando no está combinado mi elemento, cuando no está combinado, entonces es 0. Para los iones monoatómicos, el estado de oxidación es igual a la carga del ion. O sea que yo voy a ver si es que tiene, de acuerdo a la valencia que tiene, así como hicimos el del sodio, ¿verdad? Que muestra acá que es más 1, o del azufre que pasó a menos 2. Es monoatómico, quiere decir que es uno solo. El número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es menos 2. Excepto, ojo con este excepto, cuando está como peróxido, tiene menos 1. Los peróxidos, acá entra peróxido de sodio, peróxido de bario, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. En ese caso, tiene menos 1. Si es que no es un peróxido, entonces siempre va a ser menos 2. Qué sé yo, para ponerles, vamos a escribir un ejemplo acá. Si tengo, por ejemplo, vamos a ponerle A. Así. Esta es mi fórmula del óxido de sodio. Entonces, para poner mis números de oxidación, yo me tengo que fijar. El oxígeno siempre va a ser menos 2, con excepción del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno, peróxido de sodio, peróxido de bario. Acá les pongo la fórmula del agua oxigenada. En este caso, este vale menos 1. Solamente en lo que es peróxido. En los demás todo va a valer menos 2. El hidrógeno es más 1, excepto cuando está formando hidruros binarios con metales. Entonces tiene 1. O sea, vamos a poner ácido clorhídrico. El cloro es un no metal, tiene valencia negativa y el hidrógeno va a tener positivo 1. Y si tengo, por ejemplo, potasio con hidrógeno, este va a ser el hidruro de potasio. El potasio es un elemento muy electropositivo, tiene valencia 1, entonces es más 1. Y como este ya es más acá, este hidrógeno no puede tener también positivo. En este caso solamente el hidrógeno es menos 1. El flúor.
tiene -1. Esto es en cuanto a los halógenos. El flúor, cloro, bromo, iodo, que son los que más se utilizan, el flúor va a tener -1 y los demás tienen estados de oxidación negativos, por ejemplo, 1, 3, 5 y 7, dependiendo con qué elemento están unidos. Esto a medida que vamos haciendo las reacciones vamos a darnos cuenta. Cuando están combinados con oxígenos en oxoácidos y oxaniones, tienen un número de oxidación positivo. O sea que si yo tengo, por ejemplo, ácido hipocloroso, ClO, entonces acá este va a ser +1, este tiene -2 y el cloro también tiene +1, por más que sea un elemento muy electronegativo. ¿Por qué? Porque está unido con este hidrógeno ahora. El oxígeno le gana en electronegatividad y por eso lleva el negativo acá. Y siempre tiene que ser de forma tal que sumando este con este me dé lo mismo que este número. O sea, acá tengo más 1 me queda +2. Y acá tengo -2. +2 menos 2 es igual a 0. Siempre tiene que neutralizarse. En una molécula neutra, la suma de todos los estados de oxidación debe ser 0, así como les mostré acá. Siempre tiene que terminar en 0, tienen que anularse en lo positivo con lo negativo. En los poliatómicos, en cambio, la suma de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion. Esto, por ejemplo, el ácido sulfúrico, cuando voy a hacer en forma iónica, entonces se va a tener que separar en 2 de hidrógeno positivo y el SO4. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para las reacciones redox? Tenemos 2 grandes métodos. El cambio del número de oxidación, que es uno de los más sencillos, y el método ion-electrón, que a su vez pueden ser en medio ácido y en medio básico. Primero hoy vamos a ver lo que es el cambio del número de oxidación, el primer método. Profe, es el que en el colegio se decía tanteo, por tanteo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es mucho más fácil. Vamos a ver. El cambio del número de oxidación. La igualación o el equilibrio de las reacciones se puede hacer por tanteo, cuando son sencillas, y cuando es más larga, más difícil, entonces se hace por redox. Bueno, tenemos acá el ejemplo del magnesio con el oxígeno. El magnesio tiene valencia 2 y el oxígeno también tiene valencia 2. Entonces mi reacción va a resultar que es magnesio con oxígeno. Y acá arriba le ponemos los números de oxidación que les corresponden a cada uno. En este caso, el magnesio no está combinado, está solo, por eso tiene un 0 acá arriba. El oxígeno tampoco está combinado con el mismo, ¿verdad? O sea que solo con el oxígeno. Por lo tanto, también le corresponde 0. Cuando ya tenemos una reacción, tenemos que ver qué valencia tiene el magnesio.
tiene valencia 2. Es un metal, entonces pongo positivo 2. Acá el oxígeno siempre va a ser negativo menos 2, a excepción de los peróxidos, habíamos dicho. Entonces, siempre se me tiene que anular más 2 menos 2. Estos son los números de oxidación que tiene mi reacción. Esta es la reacción más sencilla, como para que se entiendan. Muy bien. Acá ahora tengo que fijarme cuáles son los números de oxidación que cambiaron. Recuerden que nosotros vamos a dar solamente oxidación-reducción con 2 reacciones, 2 semirreacciones. Por un lado, el magnesio reacciona y al otro lado de la flecha vamos a tener magnesio más 2. Por otro lado, este ya les voy a mostrar. Tengo acá magnesio que es 0 con magnesio más 2. Cuando yo quiero, o sea que cuando mi elemento tiene el 0 arriba, quiere decir que está en estado puro. Y yo tengo que tratar de llegar a 0 o por lo menos llegar a igualarle al otro elemento. En este caso, tengo magnesio 0 y magnesio más 2. Para equilibrar las semirreacciones tengo que usar electrones y los electrones siempre son negativos, siempre. Entonces, si yo pongo 2 electrones a este lado, más 2 menos 2 me da 0, igual que este lado. ¿Se entiende hasta ahí? Con el oxígeno. Acá me fijo que el oxígeno tiene también un 0 y reacciona con el oxígeno que está acá combinado con menos 2. En primer lugar me tengo que fijar que en esta semirreacción, acá tengo un número subíndice y acá no. Yo tengo que equilibrar primero mi ecuación para poder seguir. En este caso, no hacía falta porque esto era 1 de magnesio y 1 de ion magnesio. Acá tengo entonces un átomo, una molécula de oxígeno y acá tengo solo un átomo. Entonces tengo que igualar primero. Le pongo un 2. Entonces tengo 2 de oxígeno sin multiplicar por este número de oxidación. Solo el elemento. Tengo 2 de oxígeno y acá también tengo 2 de oxígeno. Ahora recién está igualado y voy a poder ver qué hacer porque mis electrones siempre son negativos. Y si yo le pongo, acá voy a tener 2 por 2, menos 4 me queda a este lado. Y acá tengo 2 por 0, 0. Acá tengo 0 a este lado. Si yo pongo a este lado más 4 electrones, ¿qué va a pasar? Que voy a tener 4 electrones son negativos, le voy a tener que sumar a este, ¿verdad? Menos 4 más menos 4 me va a dar menos 8. Y acá tengo 0. O sea, cada vez voy a ir alejándome más si pongo de este lado los electrones. Entonces, tengo que ver, si acá tengo 2 por 2 menos 4, si acá tengo menos 4, voy a tratar, ya que no voy a llegar al 0, va a ser imposible, entonces voy a tratar de poner al otro lado la misma cantidad del número de oxidación que tiene el lado derecho. O sea, voy a poner también 4 electrones. Entonces acá tengo 4 electrones negativos y acá tengo también 4 electrones negativos. Muy bien, ahora tengo que levantar esta cantidad de electrones, va a venir acá
a la semirreacción de arriba para multiplicar. Y esta, que está acá, el 2 electrones, viene acá a la semirreacción de abajo para, si se puede, se simplifican y después se multiplican. Así. O sea, hago un intercambio. Este 4 va arriba, el 2 viene abajo y simplifico. Me queda 2. Y ahí sí voy a tener que multiplicar. Este 2 por todo lo que tengo a este lado. Este 1 por todo lo que tengo a este lado. O sea, voy por partes. Tengo 2 por 1, 2 de magnesio. Acá ya no tengo más nada para multiplicarle con este 2. Entonces voy acá abajo. Y acá tengo un 1, ¿verdad? 1 por 4 electrones. 4 electrones. 1 por un oxígeno. Un oxígeno. Ya no tengo nada de este lado. Paso al otro lado de la flecha. Y acá nuevamente es 2 por 1, 2 de magnesio. 2 por 2, 4 electrones. Y 1 por 2, 2 de oxígeno menos 2. Ahora tengo que simplificar los electrones. Siempre se tienen que simplificar. Si no llega, si tienen números desiguales, por ejemplo, está mal toda la ecuación. Se simplifican los electrones y voy a ir levantando los números que tengo delante de cada elemento a mi ecuación principal para poder equilibrar. El 2 del magnesio pongo acá arriba. Este 2 del magnesio pongo acá arriba. Y acá me dice que hay 2 de oxígeno menos 2. Yo no puedo poner este 2 acá en el medio, porque esta es una fórmula, es una reacción ya hecha. No puedo poner nada en el medio. Entonces tengo que ver si este 2 ya no le está cubriendo a este. El número que está delante de la fórmula es para todo lo que está dentro de esa fórmula. Acá tengo 2 de magnesio, 2 por 1, 2 de magnesio. Tengo 2 de oxígeno y acá multiplico 2 por 1, 2 de oxígeno. O sea que ahí está equilibrado. Muy bien. El magnesio de 0 pasó a más 2. Perdió electrones, por lo tanto se oxidó. Se oxidó. Al oxidarse, se convierte en un agente reductor. El oxígeno 0 pasó a menos 2, o sea que ganó electrones, por lo tanto se redujo y al reducirse es un agente oxidante. Ahí recién termina la ecuación, el ejercicio en sí. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Profe, yo no entendí bien el orden de su multiplicación. ¿Qué multiplicaba por qué y qué resultado daba con qué? Acá, primero se multiplica este 2 por este magnesio y ahí te sale este. Acá ya no tengo más otro elemento, entonces bajo acá. Primero hago todo lo que está hacia la mano izquierda. Acá tengo un 1. Este 1 multiplico por este 4, le pongo 4. Este mismo 1 por 1 de oxígeno, por eso acá le pongo 1 de oxígeno. No tengo más nada que multiplicar este lado, pongo la flechita y voy a todo lo que está hacia la mano derecha. Y ahí voy, 2 por 1, 2 de magnesio, 2 por 2, 4 electrones, y acá tengo un 1, ¿verdad? 1 por 2, 2 de oxígeno. ¿Mejor? Sí, mejor. Ese ya es el resultado final, ¿ya?
El resultado final es este, que está acá. Cuando se equilibra tu ecuación, está resuelto tu ejercicio. Ya, gracias. Bueno. Uno más para ilustrar. Acá tenemos un sulfuro de plomo, el oxígeno. Esto va a reaccionar y me va a dar un óxido de plomo y un dióxido de azufre. Acá yo tengo que saber la valencia del plomo, la valencia del azufre, la valencia del oxígeno. El plomo actúa con valencia 2 y 4. El azufre, frente a otros elementos que no sea oxígeno, actúa con -2. Entonces, acá, en este caso, si yo sé que este azufre actúa frente a otro elemento y su valencia es -2, acá no hay nada abajo. Quiere decir que este plomo, que podía haber tenido valencia 2 o 4, actuó también con valencia 2, porque acá no hay nada. O sea que mi plomo tiene valencia 2 positivo, y haciendo esto en la reacción para que ustedes vean, la valencia del plomo pasa al azufre, la valencia del azufre pasa al plomo y se simplifican. Por eso es que no queda nada acá. El oxígeno está solito, por lo tanto es 0. No está combinado. Acá tengo el oxígeno unido a mi plomo. El oxígeno siempre va a ser -2. Esto no es ningún peróxido, por lo tanto siempre va a ser -2. Y si acá no hay nada también, este plomo quiere decir que actuó con +2. O si no, iba a quedar algo acá. Esto se simplificó y quedó 1 y 1. El oxígeno actúa con -2 y es muy electronegativo, por eso le gana al azufre, que también es negativo. Pero entre el azufre y el oxígeno es más negativo el oxígeno, por lo tanto el azufre queda con valencia positiva. Y si acá tiene un 2, quiere decir que este 2 estaba acá y este actuó con valencia 4. Y se simplificaron y quedó acá un 2. El azufre puede actuar con valencia 2, 4, 6. Bueno, vamos a ver. Acá están todos. El plomo que tiene +2, el azufre tiene -2, el oxígeno tiene 0. En este caso mi plomo tiene +2, el oxígeno -2, el azufre +4 y el oxígeno -2. Ya tenemos todos los números de oxidación puestos. Ahora vemos cuáles son los que cambiaron de número de oxidación. Me fijo en el plomo. Su número de oxidación acá es +2 y al otro lado el plomo tiene también +2. Entonces no cambió para nada este plomo. El azufre acá tiene -2 y me fijo a este lado cuánto tiene el azufre. Tiene +4. Entonces sí cambió. Uno de ellos que cambió es el azufre de -2 que pasó a azufre +4. Me fijo si es que están equilibrados los elementos, o sea, si tengo uno de azufre y uno de azufre. Entonces están equilibrados. Ahora tengo que ver. Me dice acá que voy a poner 6 electrones. ¿Por qué? Vamos a ver. Acá tengo
4 positivo y acá tengo menos 2. Yo tengo que tratar de bajar este número de oxidación positivo. Siempre tengo que llevarlo hacia lo negativo o hacia lo neutro. Entonces, ¿qué puedo hacer con mis electrones que son negativos? ¿Qué puedo hacer para llegar a menos 2? Si este es positivo, entonces le agrego 6 electrones. Tengo 6 electrones que son negativos y le pongo 4 que son positivos, le resto, me queda 2 con el signo de la cantidad mayor que es negativo. O sea que acá voy a tener menos 2 y acá también menos 2. Están equilibrados los números de oxidación. El oxígeno que de 0 pasa a menos 2. En este caso el oxígeno está equilibrado, tengo una molécula de oxígeno y acá también tengo una molécula de oxígeno. Acá tengo 2 por 2, 4, menos 4 tengo este lado y acá tengo 0. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si yo pongo hacia este lado mis electrones voy a ir subiendo. Si pongo, por ejemplo, menos 2, ya va a ser menos 6 lo que voy a tener porque van a ir sumándose los negativos. Entonces lo que voy a hacer es colocar a este lado tratando de igualar en la cantidad que tiene al otro lado negativo. O sea, voy a ponerle 4 electrones. Ya que este tiene 0, entonces acá tengo 2 por 2, 4 negativos y acá tengo 4 electrones negativos. Están equilibrados hasta ahora. Ahora este 4 levanto en la semirreacción de arriba, el 6 viene en la semirreacción de abajo, simplifico y estos números son los que voy a ir multiplicando. Primero a todo lo que está hacia el lado izquierdo de la flechita. Entonces va a ser 2 por 1, 2 de azufre menos 2. Este 2 multiplico por este. No tengo más nada acá, entonces bajo acá. 3 por 4, 12 electrones. 3 por 1, 3 de oxígeno. No tengo más nada que multiplicar este lado, paso al lado derecho de la flechita. 2 por 1, 2 de azufre. 2 por 6, 12 electrones. 3 por 1, 3 de oxígeno menos 2. Ahí está mi ecuación completa. Tienen que salir igualitos las dos cantidades de electrones. Ahora elimino mis electrones y voy levantando los numeradores a mi ecuación principal. El 2 de azufre, me dice que hay un 2 delante del azufre, no puedo poner acá, tengo que poner acá adelante. Entonces, 2 de azufre acá. Acá ya me indica que tengo 2 de azufre y que tengo 2 de plomo. Vamos a ver cómo arreglamos. Tengo un 3 delante de mi oxígeno. Si acá tengo 2 de plomo y yo no utilicé acá el plomo, no hubo cambios en el plomo más 2 que pasó a plomo más 2, si acá yo le alteré por esta ecuación, entonces este mismo número tengo que poner delante de mi plomo para que tenga 2 de plomo y 2 de plomo. Y tengo 2 del azufre más 4. Acá me está diciendo que tengo 6 oxígenos en total en el lado derecho. Y cuento. 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. 4 más 2 son 6 de oxígeno, así que este 3 no hace falta poner porque ya sumando estos dos me da la cantidad necesaria. Fíjense que el oxígeno de este lado estaba en un solo lugar y acá se partió en 2, por eso tengo que sumar
los oxígenos. Tengo entonces 2 de plomo, 2 de plomo. Tengo 2 de azufre, 2 de azufre. 3 por 2, 6 de oxígeno y 2 por 1, 2, más 2 por 2, 4, son 6. El azufre de menos 2 pasó a más 4, se oxidó, por lo tanto es un agente reductor. El oxígeno de 0 pasó a menos 2, o sea, se redujo, es el agente oxidante. Y ahí termina mi ecuación. ¿Alguna consulta? Profe, yo tengo una pregunta. Ahí Sí. cuando simplifico 4 electrones y 6 electrones, siempre tengo que simplificar con 2. Y sí, con el mínimo. Ah, bueno, gracias. Sí, en este caso, por ejemplo, no ibas a poder con otro, ¿verdad? Porque acá no se puede. Tiene que Sí, ser... profe. Gracias. Los dos se tienen que simplificar por un número Un número accesible. visible. Sí. Profe, Profe, ¿qué significa la OAGR y eso? Bueno. O significa que el elemento se oxidó. Que el azufre de menos 2 pasó a más 4 quiere decir que se oxidó el azufre. Y al oxidarse un elemento, este viene a ser el agente reductor de la ecuación. Acá la R quiere decir que el oxígeno se redujo y al reducirse, este se convierte en el agente oxidante de la ecuación. profe, yo tengo una pregunta. Sí, Al momento de, o sea, antes de hacer la multiplicación, usted puso el más 6 electrones negativos y el más 4 electrones negativos. sí. ¿Y cómo vas a identificar cuando vas a restar los electrones a la derecha o a la izquierda? Entiendo. Si acá yo tengo menos 2 y acá tengo más 4, tengo que hacer, como les dije, tengo que tratar de hacer bajar este número de oxidación de más 4, bajar todo lo que yo pueda para que se iguale a este menos 2, porque este es el que ganó electrones. Entonces yo tengo que tratar de hacerle ganar también a este. Si es que yo le pongo, por ejemplo, vamos a ponerle 2 electrones. Acá le pongo 2 electrones. Entonces voy a hacer más 4 menos 2 electrones. Me va a quedar también 2. Pero el signo de la cantidad mayor es positivo. Y no va a ser igual a este. Tiene que ser número y signo igual. Por eso se le pone 6. Porque al ponerle acá, en vez de 2, le pongo 6, me va a sobrar también 2, pero con el signo de la cantidad mayor. Entonces va a quedar menos 2 este lado y este lado también tengo menos 2. Si yo acá en el de abajo le pongo a este lado mis electrones, si le pongo 2 o 4 electrones acá tengo 2 por 2 menos 4. Menos 4. Más este menos 4, que son los electrones, va a ir a menos 8. A menos 8 y yo tengo que irme hacia el 0. Tengo que tratar de llegar a este 0. Entonces, si acá me va a ir subiendo cada vez más, cuando yo le pongo mis electrones, tengo que poner al otro lado para tratar de equilibrar. Si acá tengo menos 4, entonces también acá ponerle 4. Entonces voy a tener menos 4 y menos 4. ¿Se entendió? Entonces, para restar, no prácticamente, si quieres restar al de la derecha, pones lo que le restaste a la derecha y lo mismo a la izquierda, ¿verdad? Y sí, porque uno siempre va a tener que ser Ya un lado y entiendo. el otro lado. Muchas gracias. De nada. Profe, Sí.
Ahí, por ejemplo, para hacer la segunda semiecuación, ¿cómo sabemos qué oxígeno usar? Si el que está con el Sí. B o con el S. Se pueden usar cualquier oxígeno, ambos se pueden usar. Fíjate que en este caso está en forma molecular, ¿verdad? Porque tiene el 2. Está indicando que tiene 2 átomos para formar una molécula. Este también ya tiene 2 átomos y ya forma tu molécula. Es más fácil ponerle a este con este que ya son iguales. Si usas este, lo que vas a tener que hacer es igualar, pero te va a salir lo mismo. La diferencia va a ser acá, en esta parte, porque acá te va a salir, en vez de 3 o 2, te va a salir 6 O. Así te va a salir. Porque te sale en forma de átomos y no de moléculas. Acá en total tenés 6 átomos de oxígeno, que es lo mismo que esto. Si yo llego a hacer con este, lo primero que tengo que hacer es equilibrar. Voy a tener que poner este 2 adelante. Y ahí recién voy a poder hacer mi ecuación. Esa es la diferencia, pero sale todito igual. Solamente que acá vas a tener ya un 6 en vez de un 3, porque no tenés este 2 para multiplicarlo. Bueno, profe, gracias. No hay nada. Bueno, si no tienen más preguntas, hasta acá vamos a llegar hoy. En la próxima, sí, en la próxima no se vayan que tengo que llamar mi lista. Profe, Sí. ¿usted va a poner algunos ejercicios sobre esto? Sí, yo voy a explicar primero todos los métodos y después vamos a hacer los ejercicios. En la próxima clase voy a explicar método ácido, básico, y después vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Profe, ¿este material lo vas a alzar en el Classroom? Sí, no hay problema. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a llamar la lista y ya está.